Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Librería Bonilla a esta nueva sesión del Polen de las Sílabas, que son charlas con autores de nuestra editorial principalmente. Esta vez tendremos la participación de Laura Almela y Fernando Fernández en un evento que se llama Gerardo Denis, lectura de poemas, en la conmemoración de su cumpleaños. Muchas gracias, Fernando, te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a la librería Bonilla, gracias Juan, y gracias pues muy especialmente a Laura que ha aceptado mi invitación, una invitación que es mía solo hasta cierto punto, porque en realidad fue una iniciativa que agradezco muchísimo, una iniciativa de la propia librería, que consciente de que hoy se cumplen años del nacimiento del poeta Gerardo Denis, me sugirió si podíamos hacer alguna actividad hace ya pues, un mes o cosa así, y yo pues con mucha, después de pensarlo un poco, desde luego dije que sí de inmediato, como les consta, ¿no? De inmediato, pero cuando empecé a pensar cuál era la actividad que podía ser la más, no sé si la más adecuada, pero sí la más loca y la más estimulante, pues fue involucrar a Laura, a su hija, pues una de las grandes actrices teatrales de México, pues que conoce a este poeta, que conoció a este poeta de una manera singular, más allá de que es su padre, y que pues es una mujer de teatro, por lo tanto de palabra, de largos años, y pues nunca, o al menos no públicamente, pues ha hablado siquiera de lo que significa para ella, de lo que ha significado para ella, ya no digamos la figura paterna, sino la literatura, las palabras, el mundo de las palabras de su padre, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bonita ocasión y qué agradecido estoy, querida Laura, que hayas aceptado venir a pasar el cumpleaños de tu padre, el cumpleaños de este poeta al que tanto hemos estudiado, al que tanto admiramos, al que extrañamos tanto, 12 años después de su muerte, aquí a la librería a celebrar con nosotros esta charla y esta lectura de sus poemas, ¿no? Estoy muy contento y muy agradecido contigo. Gracias a ti. Gracias a ti. Me parecía que, bueno, con todo propósito, deliberadamente dejamos que no hubiera plan para este encuentro, porque creo que así está mucho mejor, ¿no? Y a lo mejor se me antojaría, bueno, mi propuesta es por supuesto que leamos algunas cosas y comentarlas y tal, ¿no? El tiempo que tengamos disponible, pero me parece imposible pues no preguntarte un par de cosas antes, ¿no? Preguntarte, por ejemplo, algo que en alguna otra ocasión te pregunté, una historia pues muy linda, muy singular, como prácticamente todo lo que tiene que ver con Gerardo Denis, que es el modo en el que tú te enteraste que tu padre era poeta, puesto que él adoptó un seudónimo para deliberadamente ocultar en su casa, léase a su madre, a su esposa, a sus dos hijas, el hecho de que él escribía y de que él tenía tanta pasión y tanta energía puesta en esa actividad secreta. ¿Cómo fue esa historia, Laura? Bueno, gracias a ti antes que nada. Gracias. Sí es para mí completamente atípico. Además, yo soy actriz de teatro y tengo soltura y experiencia memorizando textos y responsablemente soltándolos. Pero hablar me cuesta mucho trabajo. Entonces, bueno, sí, yo no sabía que mi padre escribía. Él sí era traductor, siempre fue traductor. En la preparatoria entré de los pelos al Colegio Madrid porque fui expulsada de un colegio de monjas en Motolinía. Yo estaba muy contenta, pero... Y en el Madrid tuve una generación increíble en mi área 5. En los 2 primeros años del Madrid los pasé muy mal, en fin, pero en área estuve con Juan García Luteiza, María Serrano, José Pepe Paredes Pacho, Manola Ríos, Eugenia Ríos. Éramos Queca Valverde. Era una generación muy chiquita e increíble. Y teníamos un maestro llamado Jordi Arenas de Lógica. Y ahí me acuerdo que mi amigo Juan me dijo, oye, dice mi papá que tu papá escribe. ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía 16 años. Yo fui con mi papá y le dije, dice el papá de Juan, que era García Ponce,
que tú escribes. Mi papá me dijo, no. Entonces yo fui con Juan y le dije, ¿qué dice mi papá que no? Entonces él se fue otra vez y me dijo al otro día, dice mi papá que o eres una pendeja o una hija de la chingada. Entonces yo dije, esto es muy violento, este asunto de quién escribe y no. Y al rato llegó Jordi Arenas, ese mismo, y me dijo, tu papá escribe. Yo dije, me acaba de decir que no. Y me dijo, sí, pero tiene un seudónimo. Y entonces le dije, ¿qué seudónimo? Gerardo Denis. Entonces yo me apunté, hice como que no me importaba, pero me apunté el nombre en la mano y cuando salí del colegio me fui al Fondo de Cultura que estaba en la calle de Parroquia. Y yo llegué ahí y dije yo, Gerardo Denis, y tenían Gatuperio. Yo abrí eso y dije en la madre, ¿qué es esto? Bueno, y por esa época, todo esto es para justificar mi distancia, que no es falta de cariño, lo quiero con el alma, pero bueno. En esa época había en el Colegio Madrid un periódico mural, ¿te acuerdas del periódico? Sí. Bueno, que llevaban García Lió, García del Valle, así como los stars de la escuela, ¿no? Y entonces yo agarré de Gatuperio un poema, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero que acaba diciendo una tarde tan barroca no pasa del ensayo general. ¿Te acuerdas cuál? Claro, bueno, ahorita lo localizamos de volada. Y ese poema lo escribí. Final. A ver otra vez cómo es el verso. Una tarde tan barroca no pasa del ensayo general. Bueno, yo ese poema lo escribí de mi puño y letra, lo firmé como Laura Almela y lo pegué en el periódico mural. Y eso lo hice al llegar a la escuela. Ya sé por qué te corrieron de vos. No, por poco. Y fue un proceso, fíjense qué interesante. Cuando acabó la primera hora, ya tenía yo a Chupeto, a Juan, diciéndome, a mí me decían Lucrecia. ¿Quién es Juan? ¿Qué Chupeto? García Lió. Ya. Diego. Perdón, Diego. Y la Pulga también, a García Galeano. Sí. Bueno, Javier. Bueno, los tenía yo afuera del salón diciéndome, Lucrecia, haz el favor de quitar esa mamada del pizarrón. Tus porquerías y tus idioteces las quita. Y yo pensaba, son del egregio poeta. Yo decía, madre mía, quita, no, esto es en serio. Y luego me empezaron a decir, tienes que cuidar, eres hija de un gran poeta. Y yo decía, es que es de él. O sea, no les dije, pero es muy perverso. Al que sí le dije fue a él. Le dije a mi papá, fíjate que estos admiradores que tienes en el Colegio Madrid, puse un poema tuyo y me dijeron que quitar esas porquerías y esas idioteces. Entonces, esa experiencia me dio una luz de que había que cuidarse mucho y que más me valía no asociarme con ese nombre y permanecer siempre al margen. Hasta este momento, bueno, obviamente esto, les cuento, pasó como en 3 meses, porque obviamente también mi papá me invitó una tarde, yo tuve una relación con él importante, siempre, y una tarde que quedamos para ir a pasear, me dijo, quiero que leas esto, y me dio a leer una cosa, yo la leí de pe a pa, y era Picos Pardos. Y me dijo al final, ¿qué te pareció? Y le dije, me encanta, me es totalmente familiar. Y entonces me dijo, bueno, yo sí tengo un seudónimo. Y ahí me dijo todo eso. Y fue cuando le dije, pues fíjate que yo puse un poema tuyo en el pizarrón del periódico Mural y lo arrancaron. Me dijeron que porquería. Y me dijeron que prefería que pusiera un chicle, imagínate. Entonces él me dijo, sí, tienes que andarte con mucho cuidado con los poetastros y con los escritores. En fin. Entonces me es un mundo muy... Y sin embargo, Laura, recuerdo que una vez me dijiste que agradecías el seudónimo porque finalmente te había protegido, que el seudónimo te había protegido incluso a ti. ¿A qué te referías con eso? Bueno, es que no, bueno. En el Madrid, yo no la pasé bien. Es que aquí hay alguien del Madrid, no quiero hablar. Hay varios. ¿Hay varios? Híjole, qué horror.
Bueno, para mí era completamente clasista y discriminatorio. Para mí era híjole, es que voy a empezar a decir cosas. Hecha. ¿Ves? Por eso ahorita nos mejor que refugiamos. nunca. No, para mí era... Yo soy del CUM, así que está peor. Allá acabaron mis hijos en el CUM. Quisieron ir al CUM voluntariamente. Bueno, pero es que ya es mixta, esa escuela ya es mixta. En mis tiempos eran puros hombres. Yo fui a la noche colonial del CUM varias veces y ahí tocaban la rondalla. Bueno, en fin. No, yo en el Madrid, cuando yo entré, era para mí la aristocracia cultural de izquierda de San Ángel, Coyoacán. O sea, era o eso, eres hija de, en fin. Y yo no era nadie. Nadie. Y me vino muy bien. Me vino muy bien porque nunca me... Es que no quiero decir nombres, podrían empezar a decir... Yo no te obligo a que los digas. A ver, no me digas. No sé por qué. No. No. Había ¿Fui yo? Está lejísimo, está lejos. A ver, ya, buenísimo, ya está. Había de quién eres hija, o bien también había como toda la secta gachupina. Yo tampoco era gachupina. Mi familia fue muy particular, siendo además activos completamente políticamente. Al llegar a México cortaron con todo. Entonces yo era como una más todo el tiempo, lo cual, bueno, tenía desventajas como, por ejemplo, que no me daban aventón. Eso era jodido, sí, porque siempre era, le dimos aventón a las Pino, le dimos aventón a las Elizondo, le dimos aventón a las Ríos, a todas las que eran así, y yo no era nadie, entonces yo me iba caminando a mi casa, en fin, cosa que no me molestaba para nada, pero cuando pasó el tiempo, de pronto yo dije, qué jodidos, les agarré mucha tirria, sí les agarré tirria. Pero finalmente creo que lo preferí. Y luego he visto, no voy a decir nombres, en teatro sobre todo hay como las hijas de un ilustre escritor de teatro y periodista muy valioso, valiosísimo, pero las hijas viven de la ordeña, ¿no? Literalmente, y eso siempre me ha causado mucho desprecio. Oye, entonces vas y compras en parroquia y universidad Gatuperi. Sí, y me quedo Gatuperi salió en 1978, para entonces ya había salido de adrede en el año 70. Entonces tu padre tenía ya casi una década. Bueno, sí, pues que sorprendió, digamos, al mundo intelectual mexicano con una poesía muy cerrada, muy llena de intertextualidades, y vas y compras el más radical de los libros de tu papá, ¿no? Fue el que tenía. ¿Y qué dijiste al enfrentarte con eso que no, que es muy... Yo, qué barbaridad, ¿qué es esto? Pero he de confesar que había cosas que me eran completamente familiares. Sin entender, digamos... No, claro, sin entender, pero el humor y en fin, y hasta palabritas y cosas que bueno, toda la vida. Entonces, ese fue la primera zambullida. Y después, puesto que él no quería mantener todavía esa parte de sí, el seudónimo y en fin, en secreto, pues yo lo apoyé, dije, no digo nada, y entonces, pues tenía como esta parte secreta, hasta el colmo de, bueno, mi mamá y mi hermana, no sé, seguramente yo les dije o algo, pero fue así como, mira, siempre nos sentimos, lo puedo decir, aunque es un poco triste, sentimos en un principio que le dábamos pena. Eso fue nuestra primera lectura fue, sobre todo mi madre, fue como, bueno, pues sí, es que él tiene como un altos vuelos y en fin, y nosotras, bueno, un pensamiento patriarcal, ¿cómo se dice ahora? Patriarcal. Pero bueno, pero sí es cierto que él traía una vida intelectual muy compleja, pero no con diferencia a ustedes, sino a todos, bueno, ¿no? Pero nosotras como sus inmediatas dijimos, no, pues, ok. Y en eso también, bueno, por esas épocas, no más allá, le dieron el premio Villaurrutia. Sí, creo que fue en el 91. No, sí, no fue en el 87, no, fue en el 87, ¿no?
No, en 87 fue el año maravilloso en que apareció Picos Pardos. Bueno, es decir, 87, además fue un año importantísimo en la poesía mexicana porque salió Árbol Adentro, salió Incurable, salió el mejor libro del Sacros. 87 fue un gran año y ahí apareció Picos Pardos, por el que ahorita te quiero preguntar. Bueno. Pero ¿por qué no hacemos un pequeño paréntesis y a lo mejor leemos alguna cosa como para ir? ¿Te late? No, bueno, no, pero si yo soy aquí yo soy el periodista aquí. Nada más quiero cerrar esta idea. Sí, perdona. Que en el premio Villaurrutia, él me dijo, te dejé la invitación debajo de la carpeta del piano. Yo le dije, ok. Y en la mañana, esa mañana había visto a William, que fuimos por algún motivo ahí al lugar donde iba a ser el evento, y me dijo, están preparando, mira, aquí va a ser el premio en la noche. Yo le dije, qué bueno. Y yo no fui, o sea, yo sentía que, y mi mamá y mi hermana que sabían que era el premio, no fuimos, porque era así como, no, pues, ¿qué vamos a hacer ahí? Pero a ti te invitó. A mí me invitó. Y decidiste solidarizarte con tu mamá. No, también me pareció que lo que iba a hacer ahí. Y fue muy triste también porque el premio, hagan de cuenta que era a las 8, y al cuarto para las 8 estábamos tomando café con leche, las 3, y llegó así, como a verificar que no íbamos a ir. ¿Me explico? Como si hubiera temido que fuéramos, y nos encontró tomando café con leche, y fue así de, ¿qué pasó? Yo le dije abiertamente, ¿qué haces aquí? Tienes que estar en San Ángel. Sí, y se fue. Pero a la hora que acabó el premio, algo le entró terrible por dentro, en donde acabando la premiación, no fue a cenar ni nada, fue con nosotras a la casa a comer banderillas y pan. Sí, se regresó, como que dijo, estas 3 gallinas que tengo, yo no sé qué mente machista que tendría, pero que se veía una gran culpa de que nosotras, de verdad, era un respeto total y no, tú para allá, tú allá, ok. Eso quería decir. Yo vivía en Estados Unidos, ¿te acuerdas? En esa época, y yo recibí una carta con su crónica de lo que pasó ese día. Y sí, me contó que se aseguró de que el cheque estuviera bien guardado y agarró un taxi de regreso para la casa. Ay, que el vino había sido malísimo. Bueno, un vino pésimo. Pues llegó a la casa así como así, y yo me acuerdo que yo hasta luego le dije, ¿por qué no te fuiste a cenar? ¿Por qué no te fuiste? No, aquí. Okay. Y así, por este tipo de cosas fue guiada nuestra información. Bueno, pues ahora sí le. Él publicó primero en el 70 Adrede, en el 78 Gatuperio, y luego publicó este libro en Roque, donde él decía que él había enrocado un poco su estilo, ¿no? Y ese libro, pues es una muy buena entrada a su poesía, ¿no? Porque si Adrede es tremendo, porque además son capas de distintas épocas de su vida, con alguna etapa primeriza que él con los años decía que quizás pudo haber sacrificado, pero era un libro pues donde estaba peleando por encontrarse, ¿no? Y luego escribió Gatuperio, que es su libro más indescifrable, el más impenetrable, el más rico también en algún sentido, donde está ese poema larguísimo que se llama Duramen, que es un gran poema erótico de páginas y páginas, que es una riqueza con términos de geología y de biología y de una cosa, pero luego publica en Roque, ¿no? Que es este libro que aparece, si no me equivoco, en el año 86, que es un libro exacto, refrescante, ¿no? Por primera vez se suelta un poco y trae en la portada la partitura del movimiento de la famosa pieza para Ravel, de Ravel, que es muy gatuna la pieza, y él cuenta que los gatos fueron los que distribuyeron las notas para que la música pareciera, tuviera este aspecto gatuno, ¿no? Y yo a lo mejor pues quisiera leer, obviamente te voy a dejar los que son preferidísimos de este libro, que es por supuesto Norte, uno de sus poemas más. Pero a lo mejor me gustaría leer déjame ver cuál. Este que se llama Bruja, que es uno de los que luego él superanalizó en el libro Visitas Guiadas, ¿no? Que es precioso, ¿no? Creo que representa muy bien
a Gerardo Denis, se llama Bruja, dice, lleno de respeto hacia las probabilidades, considero a María Gaetana Agnesi como fea. No obstante, procederé como si fuera hermosa. Fanchula, pedante, trilingüe, a cada palabra te arranco otro trapo, sabionda, sabrosa, presiento por ciertas instituciones analíticas que en materia de senos puedes todo. Abajo tu hermana toca y canta a gritos, oh Sofonisba, Sofonisba, oh, mientras nos perseguimos voraces, carrer walling por los tejados sublimes de Bolonia. Pero has puesto el coseno bajo el seno, por la tangente escapas. ¡Qué transvección versiera! Ya en la escoba eres un punto que dibuja una onda frente a la luna. Y tú tienes este preferidísimo del propio Enroque, que es una página increíblemente suelta, libre, lírica, esta que vas a leer, ¿no? Sentimental. Sentimental o no, no, sentimental, porque además me dices que este poema tienes una historia especial con este poema. Pues fue la primera, antes de saber nada, así que antes ni del Madrid siquiera, hubo en el Ateneo Español una lectura de poetas españoles refugiados, y él nos llevó a mi hermana y a mí, lo cual me pareció raro, pero bueno, fuimos, y me acuerdo que yo oí este poema, que lo leyó Claudio Obregón, cosa rarísima que se me quedó grabado. ¿Quién lo leyó? El doctor Claudio Obregón, que era un rey. Y cuando acabó me acuerdo que yo le dije, me gusta. ¿De quién es? ¿A quién le dijiste? A él. ¿A tu papá? Sí. Y cuando ya pasaron los años y me dijo que escribía, y me dijo, el poema que te gustó aquella vez era mío, era sentimental, y yo me acordaba del principio, tengo muy buena memoria. Mientras en el telar caliente. Y es de adrede. ¿Es de adrede? Yo creo que es de adrede, es de esa sección acapulqueña, ¿no? Donde él narra claro, una serie de experiencias sobre Acapulco que fueron muy importantes y que luego medio aparecen en la novela de María Luisa Puga, la novela que la Puga dedicó a tu padre, bueno, donde aparece ahí sin nombre, pero que es él, y la novela va sobre Acapulco, y esta colección de poemas es importante en esa novela de María Luisa Puga, ¿no? Bueno, se llama Sentimental y dice: mientras en el telar caliente de la lluvia se labra un manto de barro para el mundo, y de las azoteas a lo negro, allá abajo, escurren castos vocativos, mañana habrá hojas y mangos por el suelo, en el camino, agua oculta en lugares que nadie descubre, tibia ya, hasta muy entrado el día. En la cercanía malva de unos labios, esa fragancia de Damasco quemada por Tamerlán, y dura aquel barrio de nombres positivistas. Y lo es el nombre mismo con que vuelves los ojos de almendra oscura y levantas las cejas, tú conmigo. Navegar es necesario. Por favor. Este es un favorito. Se llama Inquisición. Este sí debe ser de... Dice: no es el amor quien muere, somos nosotros mismos. No cura el tiempo verifica. Cuando llame, abrir pronto, que se instale en la cocina a calentar hierros y aceite, prestarle las tijeras, la piedra de amolar. Luego en el patio, en medio del círculo aterrado de niños y vendedores ambulantes, aullar a cada gota ardiendo, convulsionarse bellamente bajo cada sabia incisión hecha por ver, y al fin dar las gracias. No cuesta, por el certificado válido hasta mañana, que aún vive, que aún le vuelve la hazaña. Hay tejidos chirriantes, otros, aunque cedizos, responden todavía. Me agradecen que aquello pasó. Aquello
que dolía por las tardes bajo mi filo perpetuo, disfrazado de esquina, de fecha, de cáscara, sin saber que ahora es signo de emiasis en progreso, no asunto nuestro ya. Huyendo de mis pruebas, dio a la muerte una parte y me llaman otra vez, cúralo todo. Yo no curo, ni mato, yo solo verifico. ¿Promiscuos? Sí. Promiscuos. Sopa de víboras, hervimos. Uno entre todos, una entre todos. Jugando a la meiosis, intercambiando palmos, decímetros, hechos de retacería, cruzándonos. Recuerdo de quién fue la parte que aquí tuviste. No innata casi, de eso poco queda. ¿Dónde la entregas ahora? ¿Por qué calle? ¿En cuál número? ¿Sobre qué cuatro patas? Lo mejor que damos era de alguien nos lo dio. Lo mejor que dimos lo masca alguien de alguien. Crossover. Este tramo arcoíris que reparto al azar tuyo. ¿De qué ajeno procede? ¿Cómo te quiso? Dirían los crooners. Para haberte dejado lo que te ofrezco sonriendo y jadeante. A estas horas ya nada es de nadie. Quiasmas. O ese pálpito ligeramente abyecto que llega a veces raras. ¿Será cuando al ir devolviendo nos devuelven casualidad desde la quinta o séptima potencia? Un segmento que fue propio muy de veras hace siglos y sin reconocerlo nos retorna pulsado, tostado al sol, mil vivido, intacto. Además, lo encuentro tan claro, no sé si porque lo he leído mucho, pero no, ¿verdad? ¿Verdad que se entiende perfectamente? Se entiende de qué está hablando en cada verso. Este otro me gusta muchísimo también de Enroque. Todavía el otro día Guillermo Sheridan lo recordaba, este inicio absolutamente inolvidable, ¿no? Se llama Vivisección. Guapo de Racotis, ahora sí que delinquiste, y la justicia helenística es cruel, por elevar aquel placer futil a su sacarreal majestad Ptolomeo Fulanes, que te nombrase pastor de las sonrisas de Berenice. Será quizá trabajo en las canteras, quizá será, es el día. Las puertas han abierto entre fanfarrias, taratántara, taratántara, y cierta mirada de loco entra Herófilo con el bisturí en alto. Agárrate, ya no pregunten. El resto se lo llevó la cuchilla del encuadernador. Oye, Laura, y aquí, al lado de Vivisección, hay un poema que tiene un epígrafe fabuloso que dice: a los Hermes en Ate les partieron los cojó. Pero arriba y abajo del título que dice fulano, dice: para mi hija Laura. Sí. Sí. Este poema que... Sí, pues bueno. Fue en esas épocas. Cuando propusieron despedir a la flautista, pensé esto va para largo, como aquella vez, y vine y me dormí. Una vieja desdentada lava en el agua negra ropas manchadas de sangre. Las golpea con una piedra entre la noche violeta, pero cada ruido es seco y algo cae ridículo al suelo. Descansa mirándose gata hacia el estrecho con islotes milagrosamente borrosos que encantarán a viajeros alemanes bajo futuras lunas llenas. Sorbe por las narices y sigue lavando. Así me reprocha concurrir a la mesa de los sofístas.
es que el escéptico no le deja a usted vivir. Investigación de mercados en Sicilia, lechuzas en Atenas, oricteropos en Samos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Orja, eurjo, fuerjo, profanación, mutilación, fornicación, revolución, Charenton. Salgo a la calle corriendo en pijama y avanzo con la multitud hasta el umbral de la época presente. Más allá no habría de ir este gentil. De las estatuas, cuando cortaron todos los pelos de las estatuas, en fin, sí. Es que García Ponce le escribió a Juan algo sobre Henry Miller, que era nuestro ídolo, y se lo dedicó a mi hijo Juan García Ponce, a su hijo Juan García Orteiza, ¿sí? Mi compañero. Sí. Y entonces mi papá me escribió eso. Bueno, lo dedico. Un poco como en juego de lo que había escrito García Ponce. Sí. Es lo único. ¿Lo único que te dedicó? Quiero decir públicamente. Sí. Discretísimo. Dirás lo que digas, pero discretísimo. No, sí. Leonor. Hombre, este es un preferidísimo mundial, ¿verdad? Esta era tu casa, donde nunca entré, que nunca vi de día, cuando hace siglos te acompañaba, tarde. Esperaba que entrases por la puerta donde me he detenido y volvía, húmedo de ti, aún a través de la noche blanda, segura, porque la certidumbre de tu vida y de tu carne era un arroyo de leche prodigiosa y confiada. Ahora es mediodía, azul y nubes. Me da vértigo entender de pronto que esta calle que hasta hoy no conocía la luz fue tuya antes de hallarnos. Luego llegué y dudabas. Recorriste esta acera semanas pensando a qué nueva extraña prueba someterme. Quizá mirabas aquel balcón de esquina al decidirte y a la siguiente noche que nos trajo aquí juntos nos había encontrado mezclándonos lejos. ¿Dormiste aquí adentro entonces, como en toda otra fecha? ¿Qué repasabas al unir los párpados? ¿Qué al despertar en un domingo igual a este? Saliste y quien pasara te siguió con la vista, deseándote. Por donde ahora me alejo, me llevaste en los ojos, los oídos, en la piel, en las vísceras. Algo de mi sustancia se hacía matiz tuyo en el albor de nuestro primer año. Me voy a regresar a adrede, ¿no? A leer este poema que siempre me ha gustado muchísimo, que se llama Huele de noche. Ajá. En una sola palabra, ¿no? Huele de noche. Es toda una investigación sobre ese olor, ¿no? De esa planta. Terrestre la noche abierta en tantos lagos redondos. Comparten sin saberlo las cosas del cielo. Y ahora también de pronto en esa flor de las afueras, esa flor hecha casi de aire, aroma solo y que tal vez no existe. O es la vocal más honda y a silencio. Es un monarca débil recorriendo a tientas la quietud de su reino amenazado. Carencias del idioma y erosiones de espacio. Escándalo del sueño cuando el pezón despierta en la punta de la lengua bajo su túnica de pétalo marchito. Ante las fronteras pernocta el mar, y por su piel salada discurren ciertos signos, dédalos de algas pardas. Cosas son de lo oscuro. No le preguntamos a Paula. Ah, ¿Paula es menstrua o menstrua? Tú que conociste todas las erratas del libro. ¿Cuál es el poema? El ubicua. Ubicua. Yo digo que es menstrua, como dice allí, porque me dice Laura, sí, pero la ortografía, Almela es su ortografía, es una ortografía él, ¿no?
¿Verdad? Todo el tiempo, ¿cómo dice? En tanto menstrua, se adormila. Menstrua. Menstrua. ¿Verdad que es menstrua? Aunque no es así, debe ser menstrua. Sí, yo creo que ahí es menstrua. Dinos, a ver, manifiéstate. Oye, pero bueno, es que Paula, esto tiene sentido porque Paula leyó todo Herdera, se lo leyó a Juan Almela buscando erratas que tú tienes registradas. Creo que hasta me pasaste un registro. Había muchas erratas, como él decía, porque él decía al principio que sí, pero luego creo que después de trabajar contigo ya cambió de opinión. En un libro de 8. Yo creo que yo te propongo que lo leas como menstruo. Lo voy a marcar, voy a llegar a ese punto y voy. Gracias. Gracias. Ubicua. Adolescente, aún niña por la calle, quizá con las uñas algo sucias, joven, tan a menudo tan mediana, o en 30s, taciturna, toda mirada móvil por una fiebre seca de códice borroso, pero que duerma sola y en su cuarto no va uno a poner las condiciones. Vivir la cama adentro, sin hablar, el embozo en los labios que huele a su saliva. ¿Haya luz suficiente? No, ni aún tocarla. Mirar solo, en torno, la falda dejada con afición, o el pantalón calamitoso aventado a una esquina. Volver los ojos, vigilarla aquí al lado, en lo más suyo. Está, y yo no la conozco. Justipreciar la lámpara patética o discreta, y luego su perfil, como el que espía lo que lee un compañero de trayecto y en el acto le escruta el rostro. ¿Para qué? Tranquilidad cardinal en la cortina. El florero decente o un escalofriante conejito con cara de niño, de loza. Ese, sí, ese. Largo rato. Muy cerca, paralelos. En tanto menstrua, se adormila. Pasará el primer frío con solo estar tan quietos, que apenas vibre la espada de Mercurio entrepuesta. Respirando pausado, profundo, a mis anchas, a mis inmensas anchas. Ahí fíjate, confianza. De ese poema, en una nota que escribió Aurelio Asiain, llamó la atención sobre el adjetivo calamitoso para pantalón. Pantalón calamitoso, dice, ¿no? Y Aurelio decía en la nota que era un adjetivo velardiano. Es como digno de López Velarde, decía Aurelio. Y sí, pantalón calamitoso, qué cosa cotidiana, pero inusitada, como tantas veces López Velarde, a quien tu padre tanto quería, ¿no? Sí, mano, la verdad es que empecé haciendo una listita anoche, pero luego conforme pasaban los libros, renuncié a la lista y ya agarré los libros. Aquí tengo uno. Adelante. Ya es así, de picos pardos, así. Sí. Bueno, me has dicho que, bueno, claro, contaste hace rato que fue lo primero que él te dio antes de ser publicado. No, estaba el librito. Apareció y te lo dio. Azul. Sí, me lo dio. Año 87. Es un poema que escribió en unas cuantas sesiones, primero de memoria, ¿verdad? Sentado ahí en la plaza de la Ciudadela, en el jardincito de la Ciudadela. Empezaron a salir fragmentos, no sabía qué era, y un día se dio cuenta que era un poema, y bueno, fue el poema quizás que más admiró la crítica en el momento de su salida, ¿no? Este año milagroso de la poesía mexicana en el 87. Picos Pardos. Es su poema más teatral, ¿no? Sí. Entremesa acerca de las costumbres y posibilidades de los hongos.
En las noches lluviosas es cuando brotan más el amor y los hongos. Son industrias oscurantistas, como la vigilancia de almacenes, la elaboración de galletas pésimas, su venta y ciertos tipos de periodismo sulfuroso. La carne del buen champiñón imita en consistencia a la de rúnica. Si una noche de lluvia, aunque fuese de asteroides, los hongos se pusieran de acuerdo, asamblea en el Parque del Verde, fundirían sus testas gigantes en curvaturas más glúteas y atrevidas. Los gimnastas tempraneros hallarían engarzada en el césped, húmeda de rocío, una gran muchacha carne de hongo, desnuda y casi boca abajo. Si bien eso es lo malo, aferrada al humus de pies a cabeza, sin cabello tampoco, y gélida. Mandar más tarde al aya y un eunuco a cortar buenos pedazos para hacer sopas, guisos, que por probar no quede. Oigan, es menstrua, porque no está en la separación. Es menstrua, claro. Por oído lo sacas, ¿no? Menstrua. Pero qué bueno que nos lo... Sí, qué bueno que no. Bueno, pero es que ya lo hemos dicho, ¿no? Pues es que se toma permanentemente unas grandes libertades, ¿no? Pues sigue tú, Laura, porque yo estoy aquí muy perdido. Es que puede ser cualquier cosa. De la primavera en el fondo del colon, a lo mejor está un poco punk, ¿no? Para leerlo aquí. No sé. Es que ya ven que existe este famoso poema de Jean Cocteau, ¿no? La primavera en el fondo del mar, no puede ser más poética una idea, ¿no? ¿Cómo es la primavera en los fondos marinos? Bueno, pues Juan se lleva las cosas a no diré su mundo, sí, su mundo literario, y escribe la primavera en el fondo del colon. Las bacterias Cocteau se apiñan para ver llegar la sonda o la batida. Un caballito de mar gira desolado, enmierdado, buscando en el limo sus herraduras perdidas. La sirenita, recostada boca abajo, se lima uñas fecales. De su culo escamoso haciendo una columna ininterrumpida de burbujas, por la cual la joven ágil trepa cuando requiere remontarse y asomarse a la superficie para tomar aire. La juventud ansiosa de placeres bucofaríngeos casi no los goza, porque su práctica obliga a ingerir un desagradable galón de caca amarga. El trabajo callado de la isostasia eleva hasta los bigotes de la industria nódulos de manganeso, vienen del vaso negligente. En fin, lo provechoso y lo nocivo se trenzan como en trenza de sirvienta juvenil o el pelambre público de Anfítrite, artrítica, hirsuta y mediterránea. Con frecuencia topa uno con montones de huesos y armas obsoletas, trabucos, arcabuces y sables de caballería predominan, testimonios entrañables de viejas batallas victoriosas entre microbios y dictadores viscerales. Si bien luego del tratado intestinal en Tuscarora fue alcanzado un equilibrio hegemónico relativamente estable, y se trenzaron las fronteras entre naciones profundas que en nada concuerdan con las lindes de nos, petulantes pisaverdes, según llaman allá adentro a quienes hollamos estos ubus purulentos, pletóricos de gangrenas. El 32 de marzo escarnecen un áscaris u otro el minto, lo sacrifican a puñaladas, y la primavera rige oficialmente en todas las tripas del Señor, como en la barriguilla, relleno rico, barroco de la muchachilla, hasta la hebilla o Eva de San Juan, como escribió aquel amigo Tan. Si esa Eva llega, que entre a verme enseguida, Verne ha dicho. Perdón esta irrupción un poco punk aquí en medio de lo punk. Prólogo mientras acaba de entrar el público. Es la jornada de inquietud. De picos pardos.
Como un alto vuelo blanco de garzas temprano se convierte en inferior cometa a ras de limo, sin el gravar en vísceras que aflige la balanza. Así los pensamientos de un día con su noche. ¿A qué hora comenzará la carne a oír? Flores de 2 esmaltes son religiones hondas donde dormita el riesgo al murmurar: amoneda tu rostro y has de amanecer tirano. ¿Caerán estrellas pronto? ¿Bastantemente? ¿Demasiadamente? ¿O tan solo el domingo, soplado de cacao, juglar que defeca una vez por semana? Pues ya en las sobremesas entre Abel y Caín, donde tantas figuras fueron desplumadas, se habló de 4 cocoteros heridos de centella y en medio, necesario, el primer patíbulo. Junto a los manantiales, descubrían ambos hermanos a doncellas y más doncellas, con lágrimas tatuadas y coronas de cartón caídas al cauce fresco y reciente. Los embaucaron, poco interesa. Hoy un beso entre las clavículas, palillos de tambor bajo epidermis y a otro tórax. Se ruega no contraer el útero por tampoco damiselas, que no estará en letra de médico todo lo que ha de seguir. Palabra de hombre. El meridiano, cualquiera lo soba. Y si el paralelo avienta arena a los ojos, es por horizontal y cabe defenderse. Desde la cima de esta cárcel de cuarzo, sé bien lo que divulgo y lo que abrevio. He visto a tantas hadas de feria cortando en sectores, mientras proferían un largo alarido celestino, su esfera horaria, más petulantes que magnolia por la noche. Lo he visto y me ha indignado. La luna tras las cumbres, redonda boina tibia para el cráneo, como dudar que le saltarán íncubos por arriba y súcubos por puro amor, sin pretender que volverían, más bien, nada prometieron. Lo certificará la madre al contar las manchas en la sábana, porque se asume infalible, como el folclore. Y se equivoca, la piel es y será un estuche de duendes, parezcanos o no. Rumbo al polo. Aquí empezaríamos a devorar los perros de nuestros trineos. No sé cómo vamos de tiempo. Si podemos. Ya estamos sobre el tiempo, todavía unos minutitos. ¿Sí? Enigma. Agazapado te respiraba como a una matanza de moluscos en las islas, como siempre. Ya vibrabas un poco, en un despacio aún que anhelaba durar sin osar pedirlo, mientras a lo lejos, sobre montes clásicos, se acumulaban nubes densas de miel y de mar. Tu jadeo incipiente era un guía tuerto, tartamudo. Yo, tartasordo, entre simplegades de sábado, palpaba tu tallo con manos tendidas. Alcé la vista entonces, sonriente, nunca sabré por qué. Tras el pecho que no hubiera alcanzado, me mirabas fija, con la barbilla suelta, de letreo. Al sentir que algo raro nos rondaba, vi descender tus brazos infinitamente tranquilos. Aplicaste las yemas de 2 pulgares firmes y tiraste de los ángulos de estos ojos hasta que te borraste en sus rendijas y solo oí susurrar en el mayor misterio: chino. No. ¿Cómo? Ya te quiero decir. Que sirvan las otras. ¿Eh? Que sirvan las otras. ¿Eh? Que sirvan las otras cervezas. Sí. Los visitantes de los grandes almacenes. Sí, ese le encantaba a David Huerta. Se lo dedico a mi abuela Luz. No me encuentro.
Mira, lo que lo encuentras, de esta época más tardía, más loca, más si siempre estuvo, no es que estuviera desinteresado de los referentes, porque son puros referentes ocultos, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo fue haciendo más radical toda la búsqueda, ¿no? Aunque le quedara más lejos. De hecho, decía que Picos Pardos fue su primer ejercicio sin que los referentes y las intertextualidades fueran absolutamente rigurosas, ¿no? Fue el primer ejercicio de libertad, donde ya no importó una realidad como referente. Este libro que se llama Fosa Escéptica, nada menos. Y dice, se llama Mácula. Confiesa, Chloe, ¿quién fue quien chorreó esa tinta antipática que te cala hasta la pantimedia y a disgusto pretendes ocultar con la mano? Un pastorcillo no me dirá, supongo, aunque disparates peores te oí. Más bien, algún tenedor de libros, un calamar tratante de blanquecinas, o incluso, nada lo impide, Monsieur Curie, ¿te sobresaltas? ¿Por ventura pretendías borrón y cuenta nueva? Pues nones, en Dalmacia rayaron mi fusil. En Dalmacia rayaron mi fusil. Los vigilantes de almacenes hacen acto de presencia para ilustrar cómo cambia todo en la noche. Los vigilantes de los grandes almacenes, si vigilan en verdad, deben de conocer experiencias intensas. Recorrerán los pisos a media luz y es de temerse que múltiples telas exhibidas se muevan solas, despacio, pero solas, a lentísimo compás, pero solas. ¿Irán los vigilantes por parejas o en banda? ¿Hablando de temas sagrados o jocosos? Irán tal vez, prefiero suponer, sin compañía. Pues bien, si en la sección de camas descubren en a una abuela dormida, respirando raro, cual si albergara un patito en el pulmón derecho, con una cofia de encaje rígido, ¿despiertan los vigilantes a la anciana? ¿La echarán a la acera en camisón? ¿Cuántas cosas callan, sin duda, y aún ignominiosas, los vigilantes de los grandes almacenes? Wow. La muerte reparte dones en la madrugada. Esto tiene una ilustración que no sé si tú la tengas. ¿No te enseñé esa ilustración? No, ¿cómo es? Una niña, es una ilustración de un grabado viejo, del 900, donde hay un aparador y hay una niñita que está con el dedito así, y está junto a ella un ser que es como una especie de, como un Abelardo de Plaza Sésamo, pero monstruoso, con tubos y con una cosa rarísima, gigantesco. Está atrás de la niña y decía que esa era la imagen de este fragmento. Ajá, que es la muerte. Dice, cresta gris de hule, máscara antigas, cola de avestruz, cuello de alcatraz, por las aceras encendidas, entre las casas apagadas. Salta verjas bajas, con rumor de escobazo a una gallina. Por las cerraduras se puede soplar, los cristales secos se dejan tocar. Cuenta con los dedos, solo ella se entiende. Deja algo que el amanecer deshace, no siempre. Ahí en Picos Pardos está ese de Fiatu, ¿cómo? Fiatu ánimo, pero no a señoritas titánicas, que todo lo... ¿Cómo es eso? Fía tu suerte a los vientos, no tu... Bueno, lástima que no traje Verano del 42, que es el gran poema dedicado a sus primeros días en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Ah, bueno, debe venir ahí, claro. Pensaba en el fragmento ese en el que cuenta cómo atropellaron a su perro. La Pepsi. ¿Te acuerdas? Se puso amarillo. Si no lo conocen, se llama Mundo Nuevos 341. Es el poema
repito, en el que cuenta sus primeras impresiones de cuando llegó a la Ciudad de México a vivir a la colonia Cuauhtémoc, que empieza diciendo: flamantes las mañanas por este rumbo de ríos. El barrio emergió de las aguas en vísperas de que yo llegase. Fue un diluvio que encontré casi resuelto. Y hasta lo empezaban a agradecer, me parece. Desde canceles y enrejados se columbra el milenio de las hojas, anchas, muchas, piñanonas, un obeso colegio de puristas en rehenes verdes, y al agua que refresca la acera no le daríamos duración bajo el calor, cuando he aquí que a pocos pasos sigue pareciendo recién vertida. Hay baldocines alegres, y así va, ¿no? Todo su retrato de lo que había lo que había en el centro, pero llega un momento en el que cuenta que tenía un perro y cómo se lo mata un coche que lo atropella, ¿no? Y dice: perro ya tenía cuando llegó el gato. Roe libros, guardo aquí 2 testimonios y hace mal. El gato es de Aguascalientes. ¿Por qué lo acarrearon de tan lejos? Mas ciertos nombres no se olvidan. Recién arribado, se arrinconó en el quicio de la puerta bufándole. Al perro, por supuesto, pobre perro, antes de comer juntos y jugarse las antillas a los dados. No veía en mi gato un tigre, nunca consta, ni que decir tiene. Yo a ¿qué? Ya no le pongo acento porque no lo pronuncio. Cuando el perro ha caído ante un cascanuez automóvil idiota, cromo, galvanoplastia seco, 15 minutos antes, uno se tiende en la cama, cierra los ojos, solloza, y siente la leve sacudida de que algo saltó al lado desde el suelo a indagar, vibrisas luengas. Sabe uno que no es tigre, lo abraza y llora. No pongo los zoónimos, lógicamente, solo eso faltaría. Un maestro vigilaba 100 metros as the crow flies, ojeando sin premura sus días geniales o lúdricos. El mozo de los abarrotes se encargó del cadáver. En Josafat le entregaré mi legión de honor. Se puso amarillo. Cuando Sí, sí. Hubo una descarga de y en fin, lo amaneció amarillo, todo amarillo, de terror. La Pepsi se llamaba esa. Salchicha. ¿Ya? otro, ¿no? Otro par y nos vamos. Como dice Javier, pidió el otro par. Sí. Yo Yo hago los naifs. Los punks, ¿verdad? Bueno, no me tientes porque me aviento uno de los tremendos. Es el homenaje a JT, que es Julio Torri. Sí. Después del chocolate, frente al pan cubierto, leer un buen rato sobre la tela aulada de cuadros blancos y de cuadros rojos, bajo la luz con puntas de vidrio y de latón. Entre mosaicos osos que suben por la pared 1 metro. No es preciso volver al sillón purista que espera a oscuras. Eudora se ha ido a acostar, como siempre, relativamente bella. La mejor mujer posible, simple, pausada y cariñosa. Hoy no la seguiré por escalones de metal triangular. Le he de comprar un pañuelo, una escena azteca, una corneta. Tengo que salir a destapar la coladera con un palo. Toda una aventura. El tren pita desde Buenavista. La lluvia suena en el patio. Lleva horas. ¿Quieres ver alguno más y ya cerramos? Segundo, ánimo. Dices que uno más. Pero déjame. Mutación. Este aguacero a las 2 de la mañana me hubiese de joven arrobado al oírlo.
Hoy medio sonrío al recordar las veces que por entonces me refugié en zaguanes sin traer ni para tomar un taxi. Hoy menos, aunque si no circulo tampoco es por eso. Oigo a alguien empapado que repta y pienso indiferente qué historia habrá tramado para contarla en casa y aún así desayunar cejijunto. Clase 4. Está. Congéneres. Precioso. Es el último poema de su poesía reunida, ¿no? Y no en balde lo puso ahí. Anhelaba salir sin decírmelo, tanto que la alcé en vilo y desde el balcón, tras la cocina, nos asomamos a la medianoche entre escobas, 2 lazos de tender y un quemador de gas. Abrazada a mi cuello, erguía la cabeza para otear lo oscuro, respirar el frescor oloroso a fantasmas recién planchados. Abría grandes ojos pulidos en berilo, con pasmo cómplice. Yo solo le besaba la frente. Me rozaba con orejas cónicas y yertas. Pero nada decíamos, hasta que no resistí, sin susurrar sus 2 sílabas, 3. Y al acariciarle la garganta con los dedos, sentí vibrar el torno de su dicha. Media hora. Retorné adentro con ella. Cerré el balcón sin ruido. Se posó dulcemente, restregó mis tobillos, cola enhiesta, antes de marchar majestuosa hacia nuestra alcoba. No es común tal riqueza, opulencia sedosa. Después de 14 años amándonos, gata mía. Ese departamento y esa rutina con Goshka. Sí. Bueno, pues no sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Hay micrófono disponible por si alguien tiene alguna pregunta. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad, Fernando. Me gustaría hacerle una pregunta a usted. ¿Usted tiene algún recuerdo, conserva alguna anécdota, si lo conoció a Pedro F. Miret? ¿Eran amigos de Denise? Fíjese que yo no lo conocí, pero de oírlo y de escuchar historias sobre él toda la vida. Y además divertidísimas. Mucha fantasía juntos, hacían canciones, una ópera que iba a ser de Galileo que decía: la Terra es redonda e gira intorno al sol, e gira. Bueno, que se la pasaban todo el tiempo haciendo canciones, películas, el metro donde iba a aparecer un pingüino. Era una unión, bueno, espectacular. Y había un tercero, eran Pedro, Pere, mi papá, y Leoncio, que luego fue pediatra. Pero sí, toda la vida, no sé, bueno, así son las cosas del tiempo. No sé por qué se separaron de pronto, creo que se dejaron de ver un poco y se les echó encima la vida. Creo que se reunieron una única vez más adelante, y me decía que había sido como haberse visto la tarde anterior, pero luego no se volvieron a ver. Pero sí, y mi papá, bueno, era un admirador de los libros de Pérez. Decía que escribía muy mal, pero que eso no importaba porque las imágenes eran brutales. Y sí, y a mí me recetó muy, muy joven, muy chiquita, 13, 14, los primeros. Esta noche vienen Rojos y Azules, La Zapatería del Terror, no sé, Insomnes en Tahití, todos esos, sí.
pero sí era bueno, era una figura fundamental para él en su primera juventud. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No quieres leer algún poema, Paula? Que su madre cocinaba delicioso. ¿Sí? Sí, de Pere. Okay. Pues yo quiero agradecerles que estén aquí, por supuesto, y felicitarlos porque leen excelente estos poemas. Han leído estupendamente los poemas que nos han permitido entenderlos. Que a mí de repente cuando los han leído me digo, igual son poemas que hay que leer en voz alta. Cuando uno los lee en voz baja y está así, cuesta mucho más trabajo. La entonación que les han dado, el ritmo, han dejado ver el significado, como dices, de repente cosas que parecían siempre muy, muy oscuras y leídas por ustedes hoy han resultado muy claras. Y resaltar también el gran sentido del humor, aparte del gran conocimiento, del manejo del lenguaje, el humor siempre presente, ¿no? Una gran sensibilidad, como en este último poema que leíste a su gata, ¿no? Eso se percibe, ¿no? O sea, en fin, un gran autor que hay que seguir recuperando, Fernando, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues sí. Pienso en el poema de cuando los Reyes Magos llegaron a Aguascalientes en agosto, ¿no? Que es buenísimo también. Y es que son infinidad, ¿no? Por donde, es decir, el sentido del humor realmente. O cuando propuso en un poema que hay 3 signos del zodiaco que no están representados por animales, ¿no? Que es que Géminis, Virgo y Libra. Entonces el poema es los animales que propone para sustituir a Virgo, a Libra, y es precioso poema, ¿no? Creo que es el pingüino el que propone para Géminis, ¿no? Entonces el poema termina diciendo, claro, entonces López Velarde sería pingüino, ¿no? Este es pingüino como López, termina diciendo. Y sí, es cantidad de poemas que son un sentido del humor muy particular, siempre ahí carcajeante, a veces irónico, a veces doliente, pero otras una carcajada sana, festiva, celebratoria, que vale la pena de veras recuperar, ¿no? Pero bueno, se resiste, ¿no? Es tan concentrado y tan que no juega fácil no rueda fácilmente en la lectura frívola, superficial, desinteresada. Ese es su encanto. Ha sido una gran sesión hoy, ¿no? La verdad es que tiene una cosa muy, muy matemática, o sea, no hay nada que es ocurrencia. Cuando uno lo leas y dices, se hace solo, no, tiene todo un mecanismo. Yo soy incapaz de descifrar eso, pero las cosas superficiales sí, y sobre todo hay muchos que hablan es una parte de él que es importante, muy dolorosa, un ser muy apasionado y muy doloroso y con cosas, renuncias en la vida, como todos pues, pero hay uno donde dice que hasta huya uno de daño, de una mujer que lo llega a buscar tiempo después y siente la tentación. Es la anécdota, ¿no? Perdón mi burdez, pero el modo como está abierto esa sensación de rechazo, de cuando alguien te deja y luego quiere reencontrarse contigo, ese me consta, sé quiénes son y sé cómo... Sí, estoy hasta los cojones de que vuelvan. Así empieza el poema. Sí, causas, hábito, no sé, en fin, pero Así que la chava le dice causas, sí, hábito, sí, y él dice esta. Pero hay un punto que es muy humano, de un humano. Yo quiero aprovechar para agradecerle a Fernando, de verdad, toda la generosidad, la insistencia de mantenerlo vivo.
Yo creo que se mantiene vivo, solo que hay que conducir a Bueno, los pero- fieles bueno, pero- a que caminen el caminito, Es un ¿no? camino Que lleguen que ahí, agradezco ¿no? muchísimo yo y mi familia, porque nosotras, justo por lo que acabo de decirles, por tanto trauma, es un material para nosotras, hablo de mi hermana Elsa, mi mamá y yo, es un material chicloso y Inflamable. sí, muy, muy, muy peligroso, igual entre nosotras mismas. Y entonces el que Fernando tome acción y no, te lo agradezco. No, pues imagínate Y tú. por favor, aquí públicamente te lo agradezco Tú muchísimo. sabes lo que ha sido Muchísimo. para mí tu padre, ¿no? Ha Sí, sido pero- para mí, pero encontrarme gracias. con él fue Gracias. encontrar realmente la poesía en persona, ¿no? Con todo esto, esos abismos, esas complicaciones, esos dolores, Gracias. no, esta Igual, cosa, gracias. no, con muchísimo gusto, bueno, Laura. Gracias a ti por estar hoy aquí. Y Sí. además yo espero que Ya no este puedo sea... guardar los 20 años. No, yo creo que deberías poner algo en el teatro que tú tienes, en ese escenario, montar Picos Pardos, montar algunos poemas, tienes que hacerlo. Y no lo digo por recuperarlo, sino porque tiene mucho Muchos de Pardos, teatral, muy mucho teatral, de... pero él tenía hacia el teatro una. ¿Por qué sería? Porque Bueno, su padre escribió mucho teatro, Sí. su padre escribió teatro de éxito en la España republicana. Obras que fueron aclamadas en las casas del pueblo. Bueno, ahora que mencionabas estas cosas del Madrid, que entiendo perfectamente. Hablo del rencor, perdóname. No, pero ¿por qué o sea, me parece que aquí está Alejandro también por ahí, lo entendemos perfecto, pero es muy chistoso que digas, es que yo no era nadie. Eso no funciona. Había un cierto estatus social, pero digamos, ¿qué sería? Tu abuelo era hijo putativo era de Pablo Iglesias, el hijastro Sí. del fundador del socialismo Casado español. con su mamá, es decir, No, o sea, no era La abuela cualquier cosa, ¿no? Y yo supongo que también esa cuestión se refleja en él también, ¿no? Este asunto del exilio que era. ¿Te acuerdas este texto que tiene a los editores? Sí, yo tenía mucho miedo que lo leyeras, Juan. No, Pensé que se iba a acabar también es real, también es una cosa Es que el completamente texto real, ¿no? se llama Nefasta influencia de los exiliados españoles en la industria editorial en México. Yo te lo oculté muchos años, porque No, pensé ¿por qué que hiciste se iba a eso? acabar ¿Por qué nuestra entraste amistad, ahí? nuestra amistad se iba a acabar ese día. No, si yo estoy de acuerdo y mi padre seguramente estaría también de acuerdo. Entonces, hombre, eso también siempre se mostró ese dolor también del exilio, de la falta de... Pues sí, los exiliados tienen unas historias ahí tremendas, ¿no? De que se apoyó a algunos, a otros no, ¿no? Bueno, en fin, es fabuloso, gran lectura, ¿eh? No, Gran pues recuperación. muchas gracias a Muchas ustedes gracias. que Y gracias tuvieron la sobre todo iniciativa. Gracias, de Juan. venir en esta tarde de lluvia llena de tráfico de viernes de quincena, desplazarse aquí, Sí. de verdad. No, Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Laura, principalmente gracias a ti. Y gracias a ustedes, de verdad, por haber estado aquí. es un aplauso. Pues. Feliz cumpleaños.